Buenas tardes, Jonathan, que el Señor le bendiga. Es un agrado para mí poder estar en esta hora, en este lugar, para hablar de la palabra del Señor. La verdad es que me están constantemente escuchando los hermanos en el audio del estudio bíblico, pero hoy día el Señor ha querido que esté acá también para hablar de otro tema diferente y que la palabra del Señor, por supuesto, lo actual que es, y por supuesto que tiene tema también para enseñarnos el día de hoy. Así que estoy contento. Y la verdad es que también muy alegre porque la palabra del Señor ha estado en mi corazón hace varios días ya, de poder hablar de este tema. Y aunque se ha vislumbrado un poco en el estudio bíblico, hoy día también quiero mencionar este particular tema que nos afecta y nos gusta saber a los que hemos alcanzado nuestra salvación. Así que le voy a pedir que abramos la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Y vamos a meditar un momento solamente acerca de la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. Y este es un tema que muchos teólogos piensan que es la primera pregunta que se hace un creyente. Otros dicen es la segunda pregunta más importante que se hace un ser humano. O sea, la primera sería, ¿cómo puedo salvar mi alma? ¿O cómo puedo encontrarme a Cristo? ¿O cómo puedo salvarme del infierno? Que sería más o menos lo mismo. Y la respuesta, por supuesto, a esa tan importante pregunta, nosotros ya sabemos que es Jesús. Pero la primera pregunta, dice el teólogo, que se hace un recién nacido, un convertido, es, ¿puedo perder este regalo tan hermoso que tengo? ¿Esta salvación tan bendita? ¿O qué tengo que hacer para no embarrarla? Porque he recibido un regalo tan grande, una salvación tan inmensa. Saber que ya no vamos al infierno, sino que Dios nos da de su gracia y nos vamos al cielo. El creyente empieza a cuestionarse porque pecamos todos los días. Y la verdad es que también es natural, a veces uno puede pasar, sobre todo al principio de nuestra vida cristiana, por dudas, preguntarse tal vez, ¿seré salvo realmente? ¿Estoy en esta falta o cometo este error? ¿Pierdo mi salvación? Escucho que hay iglesias que creen que la salvación se pierde, otras congregaciones creen que no se pierden. Entonces, a veces quedan preguntas y hay que decir también, hasta bien avanzados los años en el Evangelio, he escuchado de hermanos y hermanas que temen de perder su salvación por tal vez nuestra idiosincrasia, nuestra forma que nos han enseñado. No estamos acá para juzgar. Como le menciono, hay congregaciones cristianas, verdaderos hermanos en la fe, que piensan que la salvación se puede perder. Es un punto de vista que tal vez nosotros no compartimos, pero que no nos hace menos hermanos. Tenemos la comunión de esa comunión tan hermosa de poder llamarnos hermanos, porque lo importante es entender de que la salvación es por la gracia del Señor, es un regalo de Dios. Pero como pocas veces, hoy día la palabra del Señor va a ser un tema bastante doctrinal desde nuestro punto de vista como iglesia cristiana pentecostal. Nuevamente lo digo para que quede en el registro, esto no afecta a nuestra salvación. No somos dueños tampoco, es decir, de la verdad absoluta, pero basados en la palabra del Señor y bajo nuestro estudio y siguiendo, por supuesto, líneas ancestrales ya de teólogos de renombre, la Iglesia Cristiana Pentecostal predica que la salvación no se pierde, que nuestra salvación es eterna. Y si bien hay congregaciones que creen que se pierden y tienen sus versículos bíblicos en los que ellos se apoyan, nosotros también tenemos una gran base bíblica para decir que la salvación no se pierde. Y por supuesto que no voy a hablar de todos los versículos bíblicos, no le vamos a dar un estudio profundo a este tema tampoco, porque la palabra del Señor es tan rica y se pueden hacer pozos tan profundos en la palabra del Señor, pero sí le vamos a dar una mirada general y vamos a tratar de aportar desde nuestro punto de vista al concepto de que la salvación no se pierde. Y por supuesto que espero que sea de bendición esta palabra para usted y que por supuesto podamos al final de este servicio estar más claros, más seguros, más firmes de por qué no perdemos nuestra salvación. Así que le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 5.
Antes de leer Romanos, simplemente tengo que decir que Romanos es un libro no fácil de comprender. Para mí es muy difícil, no recuerdo otra predicación del libro de Romanos, seguramente me ha tocado hacerlo, pero realmente yo tengo que decirlo, es un libro que para mí es tan profundo, es tan preciso, tiene en cada palabra tanto que sacarle, que a veces uno tiende a obviarlo un poco por lo complejo que puede ser. Entonces, pero uno está aquí no para hacer lo que uno quiere, sino lo que Dios necesita para que se le hable a la iglesia. Así que en el libro de Romanos, que tiene unas palabras y unos vocablos no fáciles de comprender, vamos a leer en el capítulo 5, en el versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo decía algo de esto en el estudio bíblico, que a veces nosotros tenemos miedo de perder nuestra salvación y que una de las razones por las que nosotros decimos estar seguros de nuestra salvación es que tenemos paz para con Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué decimos que tenemos paz por medio de Jesucristo? Porque solamente en la cruz de Cristo Jesús nos da esta tranquilidad. O sea, el primer, vamos a decir, síntoma de un hermano o una hermana que tiene segura su salvación es que está en paz con Dios y que Dios está en paz con él. Entonces, ¿qué se dice entre líneas al leer decir que tenemos paz? Decir, estábamos en guerra antes con Dios. Y aquí salta la pregunta que otra persona también me hizo hace poco, que me confirma que este es el tema que necesitamos para la iglesia. Y la persona me dice, pero si yo no he estado nunca en guerra con Dios, no soy enemigo de Dios, yo apoyo, de hecho, todo lo que sea de Dios, apoyo a la iglesia, incluso hay personas que vienen a la iglesia, apoyan todo lo que sea concerniente a lo bueno, a los valores cristianos, y por supuesto que sinceramente piensan que no están en guerra con Dios. Así que ¿por qué tendríamos que tener ahora paz con Dios si no estamos en guerra? Y la Biblia nos dice y nos golpea en la cara diciéndonos que usted puede que no esté en guerra con Dios, pero Dios está en guerra con el pecado. El pecado, dice la palabra del Señor, que lo aborrece, que lo detesta. Así que si usted no es hijo de Dios y es un pecador, como la Biblia dice en el mismo libro de Romanos, por cuanto todos, dice, pecaron, estamos fuera de la gloria de Dios. Quiere decir, nos constituimos enemigos de Dios, nosotros y nuestro pecado. Si no aceptamos al Señor en nuestro corazón, nos va a mandar con todo al infierno. A ese tipo de guerra llega el odio del Señor, de Dios, con el pecado, que le tiene un lugar destinado, preparado antes de la fundación del mundo, donde va a mandar al diablo, va a mandar al anticristo, va a mandar al falso profeta, va a mandar al infierno, va a mandar a los demonios, va a mandar todo lo malo, los pecadores van a ir a parar al lago de fuego y azufre. Entonces, es tanto el odio y es tanta la guerra que Dios tiene con el pecado, que lo menciona por todo el Antiguo y Nuevo Testamento, que odia el pecado y le tiene ese destino. Pero ahora dice que por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Entonces, no es que usted o yo haya estado en guerra, porque a nadie se le ocurriría decir, yo estoy en guerra con Dios, porque sabemos lo poderoso que es. Es una locura decir, me voy a enfrentar a Dios. No es eso a lo que se refiere el término paz. Significa que Dios está airado, está furioso, está enojado, molesto por el pecado que lo va a consumir. Entonces, a menos que usted acepte al Señor en su corazón, no lo va a mandar al infierno. Pero si hay una persona que me está escuchando que no ha hecho la confesión de fe y que no piensa que Jesús es su Salvador, déjeme decirle que Dios está en guerra con esa persona. Entonces, lo primero que nos dice el capítulo 5 del libro de Romanos para garantizar la seguridad de nuestra salvación es que Dios está en paz con nosotros. Tenemos esa paz para con Dios. Entonces, yo estoy tranquilo, tengo esa paz, esa tranquilidad de si me muero hoy día viajando a mi casa o mañana me voy a ir al cielo, tengo esa tranquilidad. Por supuesto que me equivoco todos los días, pecamos, usted y yo, erramos al Señor, pero tengo esa paz que Dios pone en mi corazón
de que me voy a ir al cielo. Así que, qué bueno es que este primer punto sea la paz. Recuerde, no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación, por lo tanto, tampoco podemos hacer nada para perderla. No podemos hacer nada para que Dios esté en paz con nosotros. Por lo tanto, si Él dice que está en paz, tenemos que tener esta tranquilidad. Entonces, el primer punto es que tenemos una paz segura con Dios. El segundo punto, dice el versículo número 2, por quien también, hablando del mismo sacrificio de expiación de Jesús, porque también dice, tenemos, dice la palabra del Señor, entrada, tenemos acceso a Dios. Entonces, acceso a Dios. Viaje conmigo en la mente a Deuteronomio 20, 18, es el Señor mismo que le está dando los mandamientos a Moisés y el pueblo se acerca a Dios. ¿Y qué ve en ese lugar? La palabra del Señor dice, del monte salía fuego, del monte salía humo, del monte había una nube, había una oscuridad, habían relámpagos, había un sonido de bocina. El pueblo dijo, no, no nos vamos a acercar a Dios. Habla tú por nosotros, que Dios te hable a ti y tú nos dices lo que Dios quiera decirnos. Pero no hay ese acceso libre. Dios prohibía acercarse al monte porque estaba negado el acceso a Dios. Usted lo puede leer en Éxodo 20, 18 o 5, 22, el pasaje paralelo. Entonces, eso era Dios antes para el pueblo. Una entidad, un ente, un Dios inaccesible. La palabra del Señor nos sigue mostrando que Dios mandó a Moisés a construir un tabernáculo. Y al tabernáculo se podían acercar solamente hasta el patio de afuera los varones de Israel, los varones. Y algunos varones, los levitas, podían entrar a los atrios. Y usted sabe, ya como cristiano, solamente una persona, una vez al año, podía entrar al lugar santísimo, porque ese lugar estaba vetado, estaba cerrado. O sea, entraba una sola vez al año y rapidito. No era un acceso libre, había una cortina, usted sabe, que simbolizaba a Cristo, y la persona una vez al año podía entrar al lugar santísimo y salir lo más pronto posible, porque o si no, iba a morir. Si el sacerdote no se encontraba en condiciones, si no se había lavado correctamente, si el animal que había escogido tenía algún defecto o cualquier cosa que el sacerdote hubiese hecho mal, el tal moría en el mismo lugar. Y el pastor siempre nos enseña, lo amarraban de una patita, por si caía, nadie podía echar a sacarlo porque si no moría también, lo sacaban hacia afuera. Porque no había una entrada libre y dispuesta para acercarse a Dios. Un caso, solamente nombrar uno, en 2 Samuel capítulo 6, aparece que están trasladando el arca. Y una de las personas que iba cerca se llamaba Usa. Y resulta que la llevaban en una carreta, el arca del tabernáculo, y la carreta tambalea, y parece que el arca tan sagrada iba a caer. Y creo yo que en una buena intención de sostener el arca para que no se cayera, ese varón llamado Usa tomó el arca, porque fue un efecto, un reflejo. Y dice la palabra del Señor que esa persona murió inmediatamente, porque el arca era un objeto sagrado. No había acceso para cualquier persona a acercarse al arca. Ni porque fuese una ayuda, ni porque fuese que parece que se iba a caer. Dice la palabra del Señor que cayó inmediatamente ahí fulminado, porque el arca no se podía tocar, no había acceso a eso tan sagrado. Pero ahora leemos en el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 16, la palabra del Señor dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Ahora Romanos nos dice, gracias al sacrificio de Cristo, tenemos, dice, entrada. Entrada. La palabra entrada quiere decir, viene del griego prosagoge, de nuestra palabra española procesión. Ahora entramos al Señor como se entra en una procesión, como tiene dos significados. Uno es procesión, como cuando usted ve la procesión católica, por ejemplo, cuando llevan la Virgen, todos ordenados, entrando al templo, ¿no es cierto? O nuestras prédicas, por ejemplo, nuestras prédicas pentecostales. Ese tipo de entrada no es tan solo que nos haya pasado una llave de una puerta oscura.
es una entrada casi triunfante, una entrada a la vista de todos, una entrada con bombos y platillos. Tenemos una entrada y un acceso ahora espectacular. También se asocia a la palabra donde se entra la realeza, cuando los reyes ascendían al trono, se hacían pomposas entradas para que el rey tomara el trono. Esa es la entrada que tenemos, una entrada que todos la pueden ver, que orgullosos podemos decir, ahora yo vengo entrando donde Dios porque soy salvado, soy un hijo de Dios. Ya nada me va a sacar, tengo un acceso libre y dispuesto al trono, ahora el trono de la gracia. Y también la otra palabra, la misma palabra tiene otro significado que es a encallar en un puerto, entrada a un puerto, lo que nos da el concepto de seguridad. Es una entrada pomposa, triunfante, y es una entrada segura. Nadie nos va a meter de nuevo la tempestad, porque el barco ya está en el puerto, nuestra alma está ya en el cielo. Pase lo que pase usted, su salvación está segura, está ya garantizada, está en el cielo. Entonces tenemos paz para con Dios y tenemos entrada o tenemos acceso por medio de la fe a la gracia. Mire qué importante. Otra cosa que dice el libro de Romanos en el versículo 5, dice que Él nos ha derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo. Entonces tenemos también el Espíritu Santo en nuestro corazón. Efesios capítulo 1, vamos a buscarlo, capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, está hablando de la salvación, y habiendo creído en Él, o sea, usted ya creyó en Jesús, la Biblia le dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto no es primera vez que lo digo. ¿Qué es un sello? Eso es sellado. ¿Qué es un sello? Sellado es un timbre. Y yo ya lo he enseñado en la iglesia. ¿El timbre qué es un timbre? Entonces, el timbre es la marca que usted le deja. Por ejemplo, cuando usted paga algo y le ponen cancelado, ¿es el timbre que usted muestra en la boleta o es el utensilio con el que se quedó la persona para timbrar otra boleta? O sea, la palabra española timbre o sello, la RAE dice que es las dos cosas. Se le llama timbre a las dos cosas, al utensilio y a la marca que deja el utensilio. Entonces, somos sellados con el Espíritu Santo, tenemos el timbre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no somos nosotros, es una persona que está timbrando personas y las está declarando salvadas. Cuando usted dice, Efesios, que creyó en el Señor, le puso el Espíritu Santo un timbre, con esa tinta o esa sangre bendita derramada en la cruz. Así que ahora si alguien quiere decir que la salvación se pierde, muestro yo, ¿no es cierto?, mi acta, que está timbrada por la sangre del Cordero, el Espíritu Santo la ha timbrado, yo ya no me pertenezco a mí, ya ha sido cancelado. Tengo el timbre que puso el Espíritu Santo. Entonces, un timbre no se puede sacar, y tal, lo que quiero decir entre líneas. No puedo yo sacarle un timbre a algo que ya está timbrado. Si ya está pagado, ya está pagado, ya está timbrado. No puede cobrarme dos veces. Entonces, que el Señor nos bendiga, porque una cosa para saber si la salvación se pierde o no es entender de que el Señor nos ha timbrado con el Espíritu Santo. Y el versículo número 14 dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Y qué es las arras? La palabra arras, ¿no es cierto?, significa, que viene del griego arabón, significa garantía. Dice entonces, ahora podemos leer, el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. Por si se nos pierde, entonces no se nos va a perder porque tenemos garantía. Eso es el Espíritu Santo en nuestra vida, la garantía de que si usted aceptó al Señor en su corazón, va a terminar en el cielo inevitablemente. ¿Ve que no depende de usted? No depende de mí. Es el Espíritu Santo que nos sella y nos deja oficialmente declarado salvado en el cielo. Una cuarta cosa que la Biblia nos menciona en el libro de Romanos es que recibimos reconciliación con Dios.
No es lo mismo que estar en paz con Dios. Un país puede estar en paz con otro país, no atacarse, pero nunca más hablarse. Esto es diferente. Dios dice que nos da la reconciliación. Y esto quiere decir, reconciliar en el griego quiere decir un cambio mutuo. O sea, de ambas partes. Ambas partes cambian o modifican su conducta. Entonces, usted está mirando para allá, enojado con Dios. Dios está mirando para acá, airado con el pecado, ¿no es cierto? Y Jesús es el puente que extiende los brazos y nos gira a nosotros, ¿no es cierto? Y nos muestra a Dios. Y Dios se vuelve para nosotros solo por los méritos de su Hijo Jesús, no por los suyos. Y ahora podemos acercarnos al pecho de Dios. Ahora hay reconciliación, hay una nueva relación. Ya no es que tan solo no esté en guerra con nosotros, sino que ahora nos quiere abrazar Dios. Ahora se quiere acercar a nosotros Dios. Ahora podemos acostarnos en su pecho como el apóstol y decirle papito o Abba, padre. Ahora ya no le digo enemigo, ahora le digo papá. Ahora ya le puedo contar mis cosas porque ahora soy salvo. Porque he sido reconciliado con Dios. Jesús me reconcilió con Dios. Él, como dice Efesios, derribó esa pared intermedia. Y por supuesto ahora podemos entrar, como decía anteriormente también, al trono de la gracia y llamar a Dios Padre. Entonces, qué bueno es que podamos estar reconciliados con Dios. Entonces, algunos puntos para decir que nuestra salvación es segura, pero yo sé que a lo mejor usted puede estar preguntándose, bueno, pero está bien, tengo paz, tengo acceso, tengo el Espíritu Santo, estoy reconciliado con Dios, pero yo me equivoco. Peco todos los días, a cada rato. ¿Qué pasa con eso? ¿No es cierto? Entonces, por supuesto que tenemos que decir que lamentablemente el cristiano también continúa pecando, pero es muy importante, pero el pecado no gobierna ahora nuestra vida. Entonces, vamos a leer en el mismo libro de Romanos, en el capítulo número 6, dice que en el versículo número 2, hemos muerto al pecado. ¿Ven? No quiere decir que el ser humano no peque, pero ha muerto, dice, al pecado, para tres cosas. Versículo número 2 dice que hemos muerto al pecado, ¿no es cierto? Para no vivir en pecado. ¿Cómo viviremos en él? Es una contradicción. El versículo número 2 del capítulo 6. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Entonces Jesús nos hace morir al pecado para no vivir en pecado. ¿Qué significa vivir en pecado? Entonces, cuando yo digo vivir, quiero decir que hago las cosas naturales de. Por ejemplo, lo voy a decir. Hay una persona que vive en la cordillera. ¿Qué se imagina usted que hace esa persona? Irá a la plaza, la persona que vive en la cordillera. ¿Qué hará? ¿Tomará la micro? ¿Tendrá un trabajo de oficina? No, hace las cosas naturales de las personas que viven en la cordillera. Esto es arrear animales, guardarlos de los lobos, de los animales rapaces. Algún momento los irá a bajar al pueblo, los venderá, irá a traer de la Argentina, no lo sé. Tendrá que saber de caballos porque va a tener que andar a caballo. Se tiene que saber la huella. Un hombre de cordillera, esas son sus actividades, vive en la cordillera. Después le voy a decir, hay un hombre que vive en el campo. ¿Qué hará este hombre? Bueno, este hombre va a saber de riego, de turnos de agua, palabras como sembrar, cultivar, cosechar o negociar su producción. Deberían ser palabras que él maneja, ¿no es cierto? Porque es un hombre de campo. No se levanta a las 11 de la mañana porque es un hombre de campo, ¿no es cierto? No tiene horario de oficina porque es un hombre de campo, porque vive en el campo, hace las cosas naturales del campo, y si le digo que vive en la ciudad, hará las cosas naturales de la ciudad. ¿No es cierto? Trabajador tiene un trabajo de oficina, toma una locomoción, un colectivo o la micro, porque eso es lo que pasa en la ciudad, y tenemos clarito qué es lo que puede hacer un hombre en la ciudad. Y si yo le digo que un hombre vive en pecado, bueno, un hombre que vive en pecado, le sale natural, no sé, mentir, robar,
¿no es cierto? Las cosas naturales que hace la gente que vive en pecado. A lo mejor se droga, a lo mejor es alcohólico, a lo mejor no puede estar sin ir a las fiestas, no sé, no. Pero hacen las cosas que las personas hacen cuando viven en pecado. Pero ahora la palabra del Señor nos dice que hemos muerto para ya no vivir en ese lugar. Ya no vivimos en la ciudad llamada pecado. O así como alguien puede dejar de vivir en la cordillera y dejar de hacer lo que la gente hace en la cordillera, ahora nosotros ya no vivimos en la ciudad de pecado y no nos gobierna esa ciudad ni esa forma de vida. Entonces, que el Señor bendiga, porque una de las causas por las que morimos es para no vivir en ese lugar llamado el pecado. También dice para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y aquí habla, cuando dice la palabra cuerpo, del griego soma, que es este cuerpo. No tan solo Dios nos saca de esa ciudad llamada la ciudad del pecado, sino nos mata este cuerpo que deseaba ver lo que no se puede ver, ¿no es cierto? Que deseaba ir donde nuestros pies deseaban ir, donde no se puede ir. Nuestra lengua quiere hablar lo que no desea hablar. Nuestro estado de salvación hace que esto se vaya cada vez más atrofiando. Y ya no nos gobierna este cuerpo, ¿no es cierto? Mirar donde no debemos mirar, pensar lo que no debemos pensar, no nos gobiernan estas cosas porque el cuerpo de pecado se va y se considera estar destruyendo. Entonces, qué importante es que hemos muerto al pecado para no vivir en la ciudad de pecado, para que este cuerpo que desea lo pecaminoso, que a lo mejor tiene sentía ganas de fumar o de beber, o no sé qué otro pecado, ahora ya no debería ser así. No puede entonces gobernar estas actitudes. Y por último, dice la palabra del Señor, para el mismo versículo número 6, que hemos muerto para no servir al pecado. Entonces quiere decir que también podríamos tener algún pecado que nos gobernara, del cual nosotros seríamos sus sirvientes. Ahí el griego dice dulos, que quiere decir servidor o esclavo. Entonces, si había algún pecado principal antes de conocer a Jesús, ya no somos esclavos de ese pecado en particular. Voy a poner un ejemplo. Supongamos una persona bebía alcohol, por decir un ejemplo. O sea, era muy buen ñato, muy buen vecino, muy buen amigo, muy buen hijo, muy buen papá, pero no, el alcohol lo gobernaba. Tenía que todos los días beber y emborracharse. Entonces, ese pecado era su amo. Y usted era, o esa persona era dulos de ese pecado, era esclavo de ese pecado. Ahora en Jesús ya lo hizo libre de esa esclavitud. Entonces, lo sacó de la ciudad del pecado, destruye este cuerpo pecaminoso que lo quiere gobernar, y el pecado que tal vez era su señor, ahora ya no lo es más, porque dice la palabra del Señor que ahora tenemos otro dueño, tema para otro servicio, pero que ya no nos gobierna, ya no somos servidores del pecado, ya no es nuestro amo, ni nosotros somos sus esclavos. Entonces, qué bueno es que el Señor realmente nos liberta de esta manera del pecado. Tengo que terminar diciendo, por supuesto, que el cristiano, como lo decía, seguimos pecando lamentablemente, pero ya no nos puede gobernar esta cosa. Ya no vivimos ni en la ciudad de pecado, ni el cuerpo nos lleva obligado hacia cierto lugar a pecar, ¿no es cierto? Ni tenemos un pecado, o no deberíamos tener un pecado que nos controle o nos esclavice. Ese es el término. Bien, me voy a decir usted, tenemos entrada, tenemos paz para con Dios, tenemos el Espíritu Santo, estamos reconciliados, está bien, nos sacó de la ciudad de pecado, pero a lo mejor esto puede hacerlo todos los días. Por mañana me vuelve a sacar de la ciudad de pecado, me vuelve a romper de otro pecado, y esto podría repetirse innumerables veces, podríamos alcanzar la salvación N veces, podríamos perder la salvación N más una veces, y se volvería una cosa repetitiva. Entonces, en el mismo libro de Romanos, vamos de nuevo para no ampliar tanto el tema, versículo número 10 del capítulo 6 dice, quiero que lo lea con atención porque con este versículo vamos a terminar. Porque en cuanto murió al pecado, murió, está hablando de Cristo, una vez por todas, más en cuanto vive para Dios.
De nuevo, vamos a leer el 9 para que comprendamos de quién está hablando. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11. Asimismo, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús dice que venció a la muerte, ¿no es cierto? Venció el pecado una vez. Ya no lo hace todos los domingos en la mañana. Estoy hablando de la Eucaristía. Ya no viene del cielo domingo tras domingo a morir por usted y por mí. Ya lo hizo una vez. Así también dice el versículo número 11, nosotros, a semejanza del Señor, hemos vencido al pecado por la muerte de Cristo. A semejanza, gracias a la muerte de Cristo que se hizo una vez, nosotros también una vez hemos vencido al pecado, y por supuesto Pablo desarrolla el tema en profundidad en los capítulos que vienen, y así como Jesús nos salvó una vez, nosotros recibimos la salvación una vez en nuestra vida. Que el Señor le bendiga. Espero también, por supuesto, que considere estos versículos para que tenga cada vez más seguridad en su salvación, para que intentemos todos nosotros cada vez más limpiarnos de las cosas que nos van impidiendo estar más cerca de Dios, porque el pecado nos impide acercarnos más a Dios. Pero que siempre tengamos presente que esta salvación tan grande está segura, que el Espíritu Santo es la garantía de esto, que Él no se equivoca. Dice la palabra del Señor que nos tiene inscritos en el libro de la vida antes que nosotros naciésemos, antes que el mundo fuese fundado, Él ya nos tenía considerados porque Él conoce el futuro. Así que también, por supuesto, si tiene alguna duda, puede llamar a los números de acá del ministerio. Hay hermanos que siempre están atentos a responder sus dudas, porque son temas muy importantes para todos nosotros. Que el Señor le bendiga, hermano Jonathan.